Queridos hermanos, el tema de hoy, titulado Enoc, un personaje bíblico de lo cual se dice muy poco, ¿sí? No hay mucho escrito sobre Enoc. Y me preguntaban cómo va a hablar el pastor de alguien de lo cual se dijo tan poco, porque tenemos el texto bíblico de Génesis, capítulo 5, el verso 24, donde dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Es muy interesante, ¿no? Porque podríamos hablar un poquito del contexto de la vida de Enoc. Enoc es uno de los descendientes de Set. Ustedes saben que Adán y Eva tuvieron dos hijos de los cuales se formó de alguna manera la generación antediluviana. Caín representó, y la descendencia de Caín, aquellos que se apartaron de Dios, se rebelaron contra Dios, y ellos ocuparon los valles, la zona de los valles. Sabemos que, bueno, Abel fue asesinado por Caín, pero Dios le dio otro hijo, a Adán y a Eva, le dieron a Set. Y Set, la descendencia de Set, fue la que siguió el linaje que representó y manifestó la fidelidad a Dios. Ellos vivían más en las montañas, porque no querían ser influenciados por la corrupción que la descendencia de Caín tenía. El tiempo en el cual vivió Enoc, como dice la carta de Judas, séptimo desde Adán, ¿sí? La séptima generación desde Adán, era una generación muy corrompida. Elena de White nos dice que Enoc llegó a escuchar de Adán mismo la historia de cómo cayó en pecado y del plan de salvación provisto por Dios. Elena de White menciona que Adán pudo compartir su experiencia y hablar y apelar a su descendencia por 9 generaciones, porque Adán vivió arriba de los 900 años, ¿verdad? Por lo tanto, Enoc pudo escuchar también de Adán esa historia. Y la verdad es que Enoc, séptimo en la generación de Adán, fue un hombre fiel a Dios. Nos dice Génesis capítulo 5, el verso 21, que vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. De paso, Matusalén fue el que más vivió, 969 años. Después que engendró a Matusalén, dice, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Así todos los días de Enoc fueron 365 años. Y ahí está el verso 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y fue la primera persona que fue trasladada al cielo. En la la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, capítulo 11, el verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Elena de White nos dice en Patriarcas y Profetas, página 68, que en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Es decir, que Enoc se transforma de alguna manera en el ejemplo que debemos seguir, y especialmente aquellos que vivimos en el tiempo del fin, antes de la segunda venida de Jesús. Aquí nos dice el carácter piadoso y el estado de santidad. Y ahora vamos a hablar un poquito de esto, porque lamentablemente hoy en día hay tantas enseñanzas erróneas que utilizan también al pobre Enoc para enseñar cosas que no son correctas. Y acá quiero referirme un poquito a la famosa, pero también tan perjudicial, enseñanza de la teología de la última generación, donde habla que los seres humanos tienen que llegar a un estado de impecabilidad antes de que Cristo venga, que si no llegan a ese estado de impecabilidad, Dios sería deshonrado y por lo tanto Dios mismo, el plan de salvación de alguna manera estaría en riesgo y se perdería. Es decir, que la salvación y la dignidad de Dios y la glorificación de Dios depende de los hombres y no de Cristo. Esto es lo que enseña la teología de la última generación. Y utilizan a Enoc para decir, bueno, Enoc vivió sin pecado, pero en la Biblia no dice en ningún lado que Enoc vivió sin pecado. Sí que vivió en santidad, sí que vivió en pureza, pero no dice que vivió sin ningún pecado, que no cometió errores, que no tenía defectos que mejorar. Y ahora vamos a ver que Elena White dice que sí, que Enoc era consciente de sus debilidades, imperfecciones, pero con la entrega diaria y la comunión con Dios trataba cada día de mejorar. La verdad que, como dice aquí Elena de White, este piadoso hombre representa a aquellos que viven en el tiempo del fin y deben alcanzar, dice, ese estado de comunión con Dios, de santidad, de piedad. Ahora, ¿cómo Enoc caminó con Dios? Es interesante porque lo único que dice la Biblia ahí es que Enoc caminó con Dios. Y la palabra caminar, que es un verbo, tiene un profundo significado, a tal punto que Pablo utiliza mucho este verbo para referirse a la vida cristiana. Andar o caminar en el Espíritu. Por ejemplo, ¿no? Anden como hijos de luz o caminen como hijos de luz. Cuando ustedes leen al apóstol Pablo en sus cartas que dice anden, hace referencia a esto, caminar en el Espíritu como hijos de Dios. Y por lo tanto podríamos decir que esta influencia de este verbo en la vida de Enoc impactó en los escritores bíblicos para decir, bueno, caminemos, andemos como anduvo Enoc. Ahí en Génesis, el capítulo 5 que hemos leído brevemente en el verso 24, nos dice que Enoc a los 65 años fue papá. En ese tiempo 65 años era
un jovencito, ¿sí? Un jovencito que recién estaba iniciando su vida por la cantidad de años que vivían. Pero dice que empezó a caminar con Dios, por eso el verso 22 dice, después que engendró a Matusalén, que fue su primogénito, caminó Enoc con Dios 300 años. Y uno dice, ¿por qué Enoc empezó a caminar con Dios cuando tuvo a su primer hijo? Su primer hijo fue, podríamos decir, una bisagra en su vida espiritual. Hubo un antes y un después. Elena de White dice que Enoc profundizó en el conocimiento del carácter de Dios y especialmente en su amor. Y esto sucedió cuando nació su primer hijo. Es decir, que cuando tuvo su primer hijo, Enoc comprendió la grandeza del carácter de Dios. Veía en el amor que él le tenía a su hijo, el amor que Dios le tenía a él. En el afecto que su hijo le manifestaba a él, vio cuánto Dios disfrutaba cuando él también, Enoc, le dedicaba tiempo a Dios para hablar con él. Comprendió el carácter de Dios y comprendió la importancia de tener una comunión profunda con Dios. Mire todo lo que le generó el primer hijo. Por eso, después que tuvo el primer hijo, que fue Matusalén, dice que empezó a caminar con Dios. Y caminó 300 años con Dios. Y es muy interesante, ¿no? Porque algunas personas caminan o empiezan a caminar con Dios o a buscar a Dios cuando tienen problemas o cuando se están por morir o cuando tienen grandes crisis, en definitiva. Pero Enoc lo hizo con la verdadera motivación, el amor. El amor de Dios lo atraía. Era maravillado al estudiar, quedaba maravillado al estudiar el carácter de Dios y a profundizar en la grandeza del Ser Infinito. Dice Patriarcas y Profetas, página 64, que el infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma, trató de manifestar este amor a la gente entre la cual vivía. Es decir, que el tema de su reflexión espiritual diaria, en oración, era el inescrutable amor de Dios manifestado en el Mesías que iba a venir, iba a dar su vida por él. Y ¿saben qué? Nosotros no podemos tener una comunión profunda con Dios a menos que le conozcamos y que conozcamos cuánto Él nos ama. Nuestro crecimiento espiritual depende de cuánto conozcamos del amor de Dios, del carácter de Dios. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El conocer a Dios nos lleva a amarle inevitablemente. Es decir, que el secreto de la vida espiritual, si nosotros queremos tener una vida espiritual saludable, queremos disfrutar de la vida espiritual, que orar sea un placer y no simplemente una, ¿cómo podríamos decir? Una práctica religiosa, tenemos que conocer a Dios, el amor de Dios, profundizar en ese amor. Y Enoc realmente disfrutaba. Enoc pasaba sus momentos de oración en la montaña y luego descendía al valle para trabajar. Y en el valle estaba rodeado por personas
rebeldes, ¿sí? La descendencia de Caín, que renegaban contra Dios, que eran totalmente corruptos, perversos, malvados, promiscuos. Pero Enoc dice que descendía de la montaña con su rostro iluminado de haber estado en compañía del Señor. Y ese caminar con Dios no era que el Señor se manifestaba visiblemente, aunque a veces sí lo hizo y los ángeles hablaron, algunas veces con Enoc, según nos dice Elena de White, y les revelaron el plan de salvación, y hasta Dios le mostró la segunda venida, que ahora vamos a hablar también de eso. El caminar de Enoc con Dios era en lo cotidiano. Él estaba lleno del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, y mientras trabajaba y de alguna manera interactuaba con esas generaciones rebeldes, Enoc dice que también les predicaba, no solamente con las palabras, sino con su ejemplo. Era una persona íntegra. Qué importante que nosotros también prediquemos no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con nuestro ejemplo, con nuestra integridad. Enoc era una persona sumamente humilde, sencilla, totalmente consagrada a Dios. Y nos dice Elena de White ahí en Patriarcas y Profetas, que Enoc andaba con Dios en el cumplimiento de los deberes cotidianos. Fue uno de los hombres más humildes. Cuanto más íntima era su unión con Dios, más profundo era el sentido de su propia debilidad e imperfección. Eso está en la página 64 de Patriarcas y Profetas. Es decir, mientras más profunda era su comunión con Dios, tenía mayor sentido de su debilidad e imperfección. Es decir, que Enoc era imperfecto. Como dice la palabra de Dios, ¿sí? No hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque, que cometa errores, que tenga cosas que mejorar. El justo ante Dios no es el que nunca se equivoca, sino aquel que reconoce su equivocación, pide perdón y pone su vida al servicio del Señor para mejorar cada día y para ser un instrumento de Él. Y Enoc era ese tipo de persona. Y él era consciente de su indignidad, aunque los otros lo veían como un ser casi angelical, porque era sumamente íntegro, humilde, manso, una persona realmente en la cual se podía confiar. Él mismo conocía que en su corazón no era impecable, ¿no? Tenía cosas que ir trabajando continuamente y poniendo en las manos de Dios. Pero su comunión profunda y su fe en el Mesías prometido, donde él depositaba la seguridad de su salvación, le brindaba la paz de saber que era amado por Dios, que era perdonado por Dios y que su salvación estaba garantizada en el Mesías prometido. Nunca van a encontrar a Elena de White que diga la palabra impecabilidad. Enoc fue impecable, por eso fue llevado al cielo, como dice la teología de la última generación. Jamás. Nunca la van a encontrar. Sí habla del carácter. El carácter tiene que ver con los gustos, con los hábitos, con el amor, donde nosotros ponemos nuestras prioridades, ¿sí? El amor a Dios, el aborrecimiento al pecado, ¿sí? Aquellas cosas que son fundamentales para la vida espiritual y que determinan, en este sentido, si nosotros vamos a disfrutar del cielo o no cuando Jesús venga.
Elena de White dice que los que se pierdan, si llegaran a ir al cielo, el cielo sería un lugar de torturas para ellos. Preferirían la muerte antes de estar con Cristo, porque han desarrollado un carácter egoísta, malvado, acostumbrado al pecado, al vivir en el yo, en el ego, que el cielo sería un lugar de tortura y preferirían la muerte. Es decir, que la formación del carácter para poder disfrutar del cielo tiene que ver con la negación del yo, ahora, y dejar que Jesús viva en uno, hacer de Él nuestro Salvador, nuestro amigo, nuestro Señor, poner nuestra vida en sus manos y dejarnos guiar por su Espíritu, así de sencillo y práctico, pero tan difícil para nuestro corazón, ¿verdad? Continúa diciendo que Enoc se afligía por la maldad reinante. Era una persona que sufría cuando veía la corrupción que había en su tiempo. También ahí en en la página 64 de Patriarcas y Profetas dice que Enoc pasaba mucho tiempo en la soledad dedicándose a la meditación y a la oración. Así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Y miren lo que dice acá. Dice, para él, la oración era el aliento del alma. Para Enoc, la oración era el aliento del alma. ¿Qué es para vos la oración? ¿Es el aliento del alma? ¿Cuánto tiempo dedicas a orar? ¿Disfrutás de conversar con Dios? Como dice la palabra de Dios, ¿tenés esa sed como el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Así clama, oh Dios, el alma mía. ¿Realmente tenemos sed de Dios como la tenía Enoc? Esa sed de estar en la presencia de Dios, de disfrutar la presencia del Espíritu Santo cuando oramos, cuando hablamos con Él, cuando abrimos la Biblia, cuando reflexionamos en su palabra. Disfrutamos, sentimos el gozo de la presencia de Dios. ¿Son nuestros rostros iluminados por la presencia del Espíritu Santo? Como fruto de haber compartido momentos de calidad con Dios. Nos dice en el mismo libro, página 65, que Enoc se convirtió en el predicador de la justicia y dio a conocer al pueblo lo que Dios le había revelado. Y Elena de White comenta, es muy lindo el capítulo, ustedes pueden leer el capítulo titulado Set y Enoc, ahí en Patriarcas y Profetas, cómo Elena de White habla de cómo Dios le reveló a Enoc todo el plan de salvación. Le mostró el sacrificio de Cristo, le mostró la segunda venida de Jesús. Enoc no tenía en claro bien qué pasaba con los muertos y pudo ver la resurrección y le quedó mucho más claro todo el plan de salvación. Y Enoc se convirtió en un predicador fiel de Dios en ese tiempo. Y por ejemplo, en Judas, podemos buscar en nuestras Biblias, Judas, la breve carta que escribió Judas, podemos leer allí en el verso 14, Judas, el verso 14, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc
proclamó lo que le fue revelado. Continúa diciendo Elena de White que los hombres de aquel entonces se burlaron de la insensatez del que no procuraba acumular oro o plata, ni adquirir bienes terrenales. Es decir, que no era materialista. En ese tiempo, en otras partes del espíritu de profecía, Elena de White dice que en ese tiempo el oro y la plata estaba a la vista prácticamente. Después del diluvio quedaron sepultadas esas piedras preciosas. Pero a Enoc no le interesaba lo material. Dice que el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Había contemplado la ciudad celestial. Había visto al Rey en su gloria en medio de Sión. Su mente, su corazón y su conversación se concentraban en el cielo. Cuanto mayor era la iniquidad, tanto más intenso era su deseo de morar en el hogar de Dios. Mientras permaneció en la tierra, vivió por la fe en el reino de la luz. Y esto me lleva a reflexionar en cómo estamos nosotros. ¿Dónde está nuestro interés? ¿Está en las cosas materiales? ¿En las cosas espirituales? ¿Dónde ponemos nuestro mejor esfuerzo? ¿Dónde concentramos la utilización de nuestro tiempo, de nuestras energías? ¿Las concentramos en la búsqueda de los bienes materiales? ¿O nuestra mirada está concentrada en la Nueva Jerusalén, en los bienes eternos que Dios ha preparado para nosotros? Y concentramos nuestro tiempo, nuestras energías, el uso de nuestros talentos, de nuestros recursos para el avance del reino de Dios, como lo hizo Enoc. ¿Dónde está nuestro corazón? Y de eso se trata, de caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si nuestros intereses están concentrados en primera instancia en este mundo. Todo lo que hagamos en este mundo debe estar sujeto a los intereses eternos, no al revés. Los intereses terrenales sujetos a las cosas que podamos aprender acerca de Dios. Y entonces oramos y le pedimos a Dios que nos bendiga nuestros planes y nuestros proyectos terrenales y materiales. Que está bien orar a Dios, pedirle que nos guíe, ¿no? Pero el problema es cuando dejamos de buscar la voluntad de Dios para decirle a Dios que Él haga lo que nosotros queremos hacer. Y Enoc tenía bien en claro esto. Vivió 300 años caminando con Dios. $300 años caminando con Dios con esa profunda convicción de que su hogar no estaba en este mundo, sino preparado por Dios en los cielos. Dice que manteniéndose así, dice la página 66, manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece del rostro de Jesús. Cuando regresaba de estar en comunión con Dios, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Durante 300 años, Enoc buscó la pureza del alma para estar en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios, día tras día anheló su unión más íntima.
esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno, a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la santa ciudad. Fue el primero de los hombres que llegó allí. ¿Notan la intensidad de el anhelo creciente en Enoc por conocer más a Dios, por disfrutar más de su presencia, por caminar con Él, por hacer su voluntad, por estar con Cristo en la Nueva Jerusalén? Y ustedes saben que en una visión, yo no la traje aquí anotada, en una visión Elena de White dice que tuvo la oportunidad de recorrer otros mundos. Y en uno de esos mundos, en esa visión se lo encontró a Enoc. Y dice que Enoc tenía puesta una corona. Y en esa corona estaba escrito pureza y santidad. Y acá nos dice que Enoc, de paso Enoc estaba visitando también, y que nosotros vamos a poder hacer cuando estemos con Cristo, ¿no? Poder visitar otros mundos que Dios creó en este universo tan grande. Acá nos dice que Enoc buscó la pureza del alma. Elena de White nunca dice que Enoc fue impecable. Él mismo se reconocía pecador, imperfecto, débil. Y mientras más cerca estaba de Dios, más imperfecto se veía, aunque era una persona sumamente íntegra y andaba en santidad. Pero era imperfecto, tenía sus cosas que mejorar. Pero él buscaba cada día la pureza del alma. Buscaba mejorar, buscaba cada día consagrarse al Señor, mantener esa comunión con el Señor. Y hoy vivimos, hermanos, en un mundo corrompido, totalmente perverso. Enoc vivió en un mundo corrompido y perverso. Por eso Elena de White dice que la última generación, antes de que Cristo venga, debemos de alguna manera replicar la experiencia de Enoc. La experiencia de comunión con Dios, la experiencia de esa entrega, de esa consagración, de ese conocimiento de Dios, del amor de Dios. Ahí está la clave, hermanos. Porque cuando uno conoce a Dios y uno conoce el amor de Dios, la profundidad del amor de Dios es la motivación correcta para amar a Dios, para buscar la santidad y la pureza. ¿Por qué? Porque quiero ser como mi papá, que me amó y dio todo por mí. Y lo amo tanto que quiero ser como Él. Quiero eliminar de mi vida todo pecado porque mis pecados mataron al Hijo de Dios. Y el pecado es dañino, te vacía, te destruye, te hace infeliz. Y porque le creemos a Dios que lo que Él dice es lo mejor, lo elegimos. Vivimos en un mundo corrompido y perverso y nosotros como Enoc hoy tenemos que levantar nuestra voz. Y tenemos que señalar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que hablar de la segunda venida. Tenemos que hablar del juicio venidero. Apelar con amor. Dice que Enoc señalaba los pecados de su generación
e invitaba con un amor ferviente al arrepentimiento. Y nosotros también, hermanos, tenemos que levantar nuestras voces en medio de esta sociedad corrompida y perversa. Llamar el pecado por su nombre e invitar a las personas a arrepentirse y a entregarse a Cristo para que tengan vida y vida en abundancia en Jesús. Pero esto no lo podemos hacer si nuestra comunión con Dios es débil, si nosotros no tenemos sed de Dios, si no nos estamos saciando de la presencia del Espíritu Santo cada día mediante la oración y el estudio de su palabra, si no disfrutamos del cielo ahora, ¿cómo vamos a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén si Jesús está fuera de nuestro corazón? Debemos permitir primero que Jesús entre por las puertas de nuestro corazón para que nosotros podamos entrar por la puerta de la Nueva Jerusalén. Jesús viene pronto, hermanos. Es mi deseo que la experiencia de Enoc sea la mía. Yo quiero tener sed de Dios. Quiero disfrutar todos los días de la presencia de Dios. Que mi comunión con Dios sea una comunión tan significativa. Que mi ser entero resplandezca con la luz de su gloria. Y que mi rostro pueda reflejar el carácter amoroso de ese Dios de amor que dio todo por mí. Que mis intereses estén concentrados en la Nueva Jerusalén. Que mi tiempo, mis dones, mis talentos, mis recursos, mis energías sean para la gloria de Dios, para edificar su reino, para salvar a las personas, para que cuando Él venga podamos disfrutar de esa eternidad que Él nos ha preparado. Que Dios los bendiga, hermanos. Que el Señor ponga en nosotros el deseo, el anhelo, la sed de Dios que tuvo Enoc. Que la experiencia de Enoc pueda ser también la tuya y la mía.